A continuación, en SGOX TV Congress, la doctora Iria Aparicio, profesional del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra, hablará del riesgo oncológico de la endometriosis. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer al comité organizador el haberme invitado para participar en esta mesa. Yo os voy a hablar sobre el riesgo oncológico en la endometriosis. Como sabéis y como hemos visto en las charlas previas, la endometriosis afecta a millones de mujeres en todo el mundo en edad fértil y, a pesar de su naturaleza invasiva y destructiva, afortunadamente en la mayor parte de los casos se comporta de forma benigna a lo largo de toda la vida de la mujer. Sin embargo, en algunos casos, la endometriosis atípica es una lesión precursora que puede acabar desarrollando tumores malignos de ovario. La inflamación crónica típica de la endometriosis asociada a esa producción auto y paracrina hormonal, incluso en el propio lecho de los focos endometriósicos, favorece el proceso de carcinogénesis. Todos estos cambios hacen que se genere un ambiente propicio para que se acumulen un número suficiente de alteraciones genéticas que acaban produciendo esa transformación maligna. Ese proceso dura varios años, iniciándose con una hiperplasia del epitelio glandular en forma de metaplasia o de endometriosis atípica. Posteriormente daría tumores borderline para culminar con el tumor totalmente maligno de ovario. Un foco endometriósico en la superficie del ovario puede o bien encontrarse un ambiente desfavorable, en cuyo caso regresaría y se produciría una cicatriz, de manera que aquí veríamos fibrosis y un mínimo foco residual de endometriosis, o por otra parte encontrarse ese ambiente favorable que hemos comentado, continuar creciendo, formar esos quistes o masas endometriósicas que tienen una mayor probabilidad de acumular el número suficiente de alteraciones genéticas que acabaría produciendo ese cáncer de ovario. En las últimas décadas, pero sobre todo en los últimos años, ha cobrado mucha importancia ese mayor riesgo de desarrollar endometriosis que tienen las pacientes con endometriosis, pero más recientemente, gracias a la secuenciación genética, se han podido detectar alteraciones genéticas hasta un 20% de los endometriomas y de los focos de endometriosis profunda. ¿Cuál es el mecanismo propuesto a nivel molecular que explicaría este proceso de carcinogénesis? Pues ese ambiente inflamatorio favorecería la activación de las dos vías oncogénicas del KRAS y del PI3K, junto con una inhibición de los genes supresores de tumores PTEN y ARIZ1A. En el caso de los tumores de células claras se ha encontrado una mayor proporción de mutaciones del ARIZ1A comparado con el subtipo endometrioide. Por tanto, esta transformación maligna realmente es muy frecuente. Sobre esto ha habido múltiples estudios, todos ellos poblacionales, pero quizás uno de los más importantes ha sido este finlandés, que incluyó cerca de 50.000 pacientes desde el 87 hasta el 2012, todas ellas con un diagnóstico quirúrgico y, por tanto, histológico de endometriosis. Y estos estudios nos dicen que el riesgo de cáncer de ovario en una paciente con endometriosis es de 1,3 a 1,9, que la frecuencia de transformación maligna oscila entre el 0,3 y 0,8%, y ese riesgo relativo aumenta a 2,7 cuando consideramos las pacientes con esterilidad primaria, y por supuesto en pacientes de mayor edad el riesgo es todavía mayor. En función del macrofenotipo de endometriosis que presente la paciente, se ha visto que el riesgo relativo es significativamente superior para aquellas pacientes con endometrioma, cuando las comparamos con pacientes con endometriosis peritoneal superficial o pacientes con endometriosis profunda. Según el subtipo histológico de cáncer desarrollado, y hablando de tasas de incidencia estandarizada, que supone la razón entre el número de casos esperados y el número de casos observados, vemos que si tenemos en cuenta todo el grupo de pacientes con endometriosis, esa tasa es de 5,17 para células claras comparado con el subtipo endometrioide o seroso. Si nos centramos únicamente en aquellas pacientes con endometriosis ovárica, esa tasa se duplica para células claras y por delante del subtipo endometrioide, seroso y borderline. Sin embargo, a pesar de estas elevadas tasas de incidencia, tenemos que tener en cuenta que el riesgo absoluto, el exceso de riesgo absoluto en realidad es bajo, ya que el estudio finlandés nos dice que solamente encontraríamos 2 casos adicionales por 1.000 mujeres con endometriosis ovárica seguidas durante 10 años. Y este número descendería a 1 si tenemos en cuenta todas las pacientes con cualquier tipo de endometriosis. Parece que el cáncer de ovario asociado a endometriosis tiene unas características particulares. Parece que las pacientes presentan una menor edad al diagnóstico, 46 frente a 52 años. También presentan un menor nivel de CA 125,
un menor estadio y, por tanto, una mejor supervivencia global. Y, como hemos visto, además, presentan una mayor incidencia de células claras y endometrioide frente a la población general, que el tipo más frecuente sería el seroso. ¿Nos pueden ayudar los marcadores tumorales a distinguir entre endometrioma benigno y cáncer de ovario? Bueno, pues tenemos el CA125, es el marcador más ampliamente utilizado para el estudio inicial de la masa anexial, pero solamente está aprobado por la FDA para monitorizar la respuesta al tratamiento tras un cáncer de ovario. Se considera que su rendimiento en realidad es limitado porque presenta una baja sensibilidad y especificidad y, por tanto, no nos resulta útil a la hora de distinguir entre tumor maligno y endometrioma benigno. Sí que se ha consensuado que en pacientes premenopáusicas, niveles superiores a 200 nos tienen que hacer sospechar de malignidad y, por tanto, proseguir estudios. ¿Qué limitaciones, las más importantes, que presenta este marcador? Pues que algunos subtipos histológicos no lo producen de forma constante, como por ejemplo células claras, que hemos visto que es el más frecuente en las pacientes con endometriosis. También la sensibilidad varía según el estadio tumoral, oscilando entre un 25 a un 75% en estadio 1 y ascendiendo a 61 e incluso hasta un 96% en estadio 2. Además, como sabemos, se asocia a múltiples diagnósticos como quistes funcionales, miomas y endometriomas, que son patologías muy frecuentes en pacientes premenopáusicas, y luego existen diferentes situaciones que pueden hacer variar sus niveles. Se ha visto que pacientes obesas con histerectomía previa o con hábito tabáquico actual presentan menores niveles, y también sabemos que se puede elevar con la menstruación. Otro marcador muy utilizado es el H4, que está aprobado por la FDA para la enfermedad progresiva y recurrente. Se encuentra habitualmente elevado en el carcinoma seroso y en el subtipo endometrioide, pero en realidad aporta muy escaso valor añadido cuando lo combinamos con el CA125 y con la ecografía vaginal. Como limitaciones, sabemos que sus niveles varían según el estatus menopáusico y también en situación de embarazo. Saber solamente que este marcador está integrado en el algoritmo ROMA y en el OVERA. Bueno, otros marcadores conocidos por todos, pero quizás mucho menos útiles en este contexto, serían el 19,9 y el CA, que fundamentalmente se elevan en tumores de origen digestivo y en tumores de tipo mucinoso. Y luego, más recientemente, tenemos diferentes paneles de biomarcadores, como el OVA1, el OVERA y el ROMA, que están aprobados por la FDA para evaluar el riesgo de malignidad en el escenario prequirúrgico, es decir, cuando ya hemos decidido operar a una paciente para ver si la tenemos que derivar al cirujano, al oncólogo o ginecólogo, pero no están indicados de forma única para establecer esa indicación quirúrgica. Bueno, por tanto, con lo que hemos visto previamente, ¿cuál es el seguimiento que debemos realizar a nuestras pacientes desde el punto de vista oncológico? La respuesta a esta pregunta la podríamos resumir en esta diapositiva, es decir, que a día de hoy no existen estudios de suficiente calidad o tamaño muestral que avalen un tipo de seguimiento u otro. Pero sí que podemos tener en cuenta una serie de premisas, como que no debemos considerar la endometriosis una enfermedad premaligna, por lo que tampoco debemos realizar un seguimiento como si fueran pacientes de alto riesgo de cáncer de ovario, por ejemplo, pacientes BRCA mutadas o pacientes con síndrome de Lynch. Tampoco está demostrado que la exéresis profiláctica de las lesiones endometriósicas disminuya el riesgo de desarrollar un cáncer de ovario a largo plazo, pero sí que sabemos que el tratamiento con anticoncepción hormonal disminuye el riesgo de padecer cáncer en todas las usuarias, es decir, las pacientes con endometriosis y las pacientes sin endometriosis. Por tanto, lo que nos dicen las guías de la ESRE de este año es que la frecuencia, tipo de seguimiento, debemos individualizarla a nuestra paciente basándonos en los tratamientos que tiene actualmente, los tratamientos que ha recibido en el pasado y la severidad de la enfermedad y los síntomas que presenta. Sí debemos tener especial precaución en estas situaciones si tenemos lesiones que aumentan de tamaño en pacientes posmenopáusicas o en pacientes premenopáusicas pero que están en tratamiento con anticoncepción hormonal. También si se produce una modificación ecográfica de esas lesiones, aparición de nódulos en la pared del quiste o aparición de imágenes más abigarradas, si aparece dismenorrea o dispareunia en pacientes previamente asintomáticas o en pacientes de mayor edad y con formaciones con lesiones endometriósicas de mayor tamaño. En este caso, proseguiríamos estudios pidiendo, por ejemplo, una resonancia y pidiendo marcadores tumorales. Y en función del resultado de las mismas, podríamos o plantear tratamiento quirúrgico si la sospecha de malignidad es elevada o si la sospecha es medio-baja, siempre consensuado con la paciente,
realizar un seguimiento más intensivo con controles a más corto plazo. Y ahora me gustaría presentar un caso clínico interesante que tuvimos este año en nuestro servicio, muy infrecuente, hay muy poquitas publicaciones en la literatura. Se trataba de una paciente de 57 años, operada hace 15 años de una histerectomía subtotal con doble anesectomía por endometriomas sobreinfectados, que acudió en febrero del 22 para una revisión. La paciente estaba totalmente asintomática y en la ecografía transvaginal se pudo objetivar una lesión pélvica derecha de predominio sólido y con una vascularización intensa. Se pidieron más pruebas, se pidieron marcadores, estaban todos negativos, salvo el CA19-9, muy marcadamente elevado. Estas serían las imágenes de la resonancia pélvica, donde podemos ver que la mayor parte del componente era sólida, con esta pequeña zona quística. Y aquí las imágenes del TAC, en el que podemos ver en esa zona derecha esa masa sólido-quística que además contactaba con los vasos ilíacos derechos y medialmente con el recto sigma. Entonces, ante la elevada sospecha de malignidad, se propone una intervención quirúrgica y el 30 de marzo se realiza una resección anterior baja con toda la tumoración pélvica en bloque y una anastomosis intestinal término-lateral. Aquí podemos ver las imágenes de la macro, donde podemos ver la mayor parte de componente sólido, con esta mínima zona quística. El diagnóstico anatomopatológico fue de adenosarcoma sobre foco de endometriosis intestinal con sobrecrecimiento sarcomatoide de unos 10 centímetros, que infiltraba la capa muscular intestinal. Aquí podemos ver los dos cortes de la luz intestinal y en la micro también el corte de la luz intestinal y todo el componente sólido por debajo. Y ya para finalizar, a modo de conclusiones, decir que no existe evidencia para recomendar un tipo de seguimiento u otro, con qué frecuencia realizarlo o qué tipo de pruebas solicitar. Como hemos visto, los marcadores tumorales tienen un valor muy limitado. Sí que estaría indicado ofrecer una vigilancia más intensiva al subgrupo de pacientes de mayor edad, con endometriomas grandes, pacientes nulíparas, y además saber que la exéresis profiláctica de lesiones endometriósicas no parece disminuir el riesgo de cáncer de ovario. Y esto es todo lo que quería contaros.